Me imagino Omar disfrutando del aire puro, mirando el paisaje, sin ninguna bronca y sin los ruidos molestos de los gritos, de las chapas y los candados. Bueno, buenas noches y bienvenidos virtualmente al Teatro Municipal Gregorio de la Ferrer, como nos gusta decir a nosotros. Quiero agradecer al municipio de Morón por este evento, al intendente Lucas Gui, a nuestro director Daniel Zavala, que siempre me confía este tipo de organizaciones. A los compañeros del teatro también, que han puesto lo suyo para que todo esto salga, especialmente a Silvina, Javier, a Santiago, que está diseñando nuestra flamante página web del teatro, donde se están pudiendo ver todas estas películas. Y bueno, eh, tenemos también, quiero presentar a los invitados de hoy, que son Daniel Samín, ya un conocido, del cual difundimos varias películas el año pasado, que fue Cajiantella, ese retrato de la militante Huichí, que tuvo muy buena repercusión, de 16 a 18. Y tenemos también a Fabio Zurita, del cual el año pasado presentamos eh, el Piru, documental sobre Antonio Puijané, y, y tenemos de invitada, como moderadora invitada, a Gabriela Subiría, crítica de cine y profesora, que nos va a estar acompañando en estas charlas de los domingos. Eh, y bueno, tenemos dos películas, dos documentales. Bueno, casi todo el ciclo se ha terminado componiendo con documentales, aunque podemos decir que siempre esta idea de documental, todos tenemos claro qué es lo documental o lo ficcional en un punto, pero también hay un punto donde una película, como una unidad de sentido y de expresión, se desdibuja esto de lo documental y lo ficcional. Y el sentido del título de esta charla, discurso, imagen e identidad, puede tener muchas interpretaciones o implicancias, pero en el caso que yo quise darle el sentido es porque en ambas películas podemos ver esta cuestión de que el cine no solo como un registro y una comunicación de una realidad, sino también de cómo también esa realidad misma es afectada a partir de la filmación de una película, ¿no? Eh, bueno, primeramente quiero que hablemos un poquito de cada una de las películas y vamos a hablar primero de Eddie en su laberinto, la película de Daniel Samín. Eh, una película que tiene que ver más con un personaje, un retrato de un personaje. Esta afectación, digamos, pasa más por lo individual, en donde, sin embargo, el espectador puede proyectarse e identificarse también en sus, en sus aspectos de este personaje. Y bueno, entonces, primeramente quería que Daniel nos cuente cómo
¿Cómo fue el proceso de gestación de esta idea? Bueno, lo que decís es verdad. A veces los documentales modifican una realidad y a veces también modifican al realizador y a la idea inicial. Yo creo que los documentales, para mi forma de ver las cosas, que no quiere decir que sea la verdad revelada, hay que asumirlos con la cabeza muy abierta porque en general un proyecto cinematográfico dura entre 2 y 3 años, entre que uno lo concibe y puede llegar al momento de exhibirlo. Y lo que uno pensó al principio, a veces la realidad demuestra que hay cosas mucho más interesantes para contar que la que uno pensó y que la volcó en un proyecto y que con ese proyecto salió a buscar financiación para poder hacerlo. Y me parece que Eddie en su laberinto es un ejemplo de esto. Yo conocí a Eddie cuando en San Luis se hizo la primera ley de cine provincial y en ese momento yo era director de producción de las películas de Pino Solanas y entonces fuimos a dar algunos cursos porque la ley de cine de San Luis dice de que si filmás a través de esta cuestión legal, hay técnicos que tienen que ser de la provincia. Entonces fuimos a dar curso con Pino y uno de los alumnos fue Eddie Bustos, que no conocíamos. Como siempre ocurre, cuando uno da un curso, cuando da seminarios, los alumnos y las alumnas se van relacionando con el tiempo, mandan mail, chat, lo que sea, y después todo eso se va diluyendo. En el caso de Eddie, lo que ocurrió es que a través de 12 o 13 años seguimos 1 o 2 veces por año enviándonos mails. Hasta que en un momento Eddie desapareció de escena y no supe más nada de él. Y al tiempo apareció de vuelta y me enteré de que había tenido un problema psicológico grave porque se había separado y esto lo había tirado en estas cuestiones del amor, de los amores. Había estado casi 4 meses internado. Así que cuando me contó esto, yo estaba en estas situaciones que tenemos los que tenemos el oficio del cine, que a veces tenemos trabajo y a veces no, a veces hay un proyecto y otro no, entre una cosa y la otra. Le dije que me iba una escapada a San Luis a pasar unos días con él. Y cuando estuve allá me di cuenta que este personaje, que la verdad no conocía del todo, era un músico profesional que en su momento había tocado con mucha gente conocida acá en Buenos Aires, que había tenido 2 o 3 conjuntos, bandas en San Luis que habían tenido mucho arrastre, que tenía libros publicados y que hacía 30 y pico de años que era profesor de la Universidad de San Luis, la Universidad Nacional de San Luis. Y que vivía en una casa rara, solitaria, con 2 o 3 perros. Así que ahí, en principio, lo que pensé es, quizás acá haya una posibilidad de contar una historia, y la historia tenía que ver con esta situación de dónde nace la creación, de dónde salían estos 100 y pico de músicas que Eddie tiene creadas, de dónde salían sus libros. Esa fue un poco la idea fuerza que volqué en un papel, armé un proyecto. En aquel momento me traje algunas imágenes de San Luis y con eso presenté, como hacemos todos en el Instituto de Cine, una película documental. Y como siempre ocurre, todo eso dura un año y medio. La melancolía de Eddie hacía como que esto nunca se iba a poder hacer. Hasta que al final salió el proyecto, lo aceptaron y me fui. Yo trabajo siempre en mis películas con muy poca gente. Y me fui en 3 o 4 oportunidades a filmar a San Luis, casi todo el tiempo adentro de la casa de Eddie. Y a medida que esto iba ocurriendo, me fui dando cuenta que aquella idea inicial, que era descubrir de dónde sale la creación de un personaje, decantaba en algo que era muy diferente y que era la historia de este personaje. Y bueno, entonces apareció otra idea fuerza, que era
algo así como que estamos hechos de aquello de lo que escapamos. Mi forma de trabajar también es que no tengo un guión preestablecido siempre. Lo que hago es, voy, filmo, traigo, me pongo a editar, yo hago mi propia investigación, hago mi edición, y hago también la dirección y la producción, ayudado por gente, por supuesto. Y entonces es un ida y vuelta, ir, filmar, traer material, ir armando una cierta narración. Y no recuerdo, pero creo que fui 4 veces a San Luis, hasta que al final encontré una narración que me gustó. Filmamos en diferentes lugares de San Luis que me parecieron espacios metafóricos con lo que estaba contando. Y grabamos un par de temas de Eddie en un estudio, el estudio que tiene la provincia en San Luis de música, que también elegí sus letras sin saber exactamente dónde lo iba a poner en la película, pero por sus textos me parecía que aportaban a lo que yo quería contar. Bueno, así fue que se terminó Eddie en su laberinto. La estrenamos, una vez que la terminé, la película no es complaciente con el personaje. Así que lo primero que hice fue irme a San Luis con la película terminada y mostrársela. Bueno, no. La primera reacción no fue la mejor. Yo me quedé 3 o 4 días con Eddie. Se la mostramos también a su ex esposa y a un par de amigos, y todo esto fue llevando a una cierta aceptación, ida y vuelta con Eddie en los almuerzos, en los desayunos, de su película y de mi película. Y después la estrenamos en la Universidad Nacional de San Luis y después, siguió su recorrido, digamos. Así que esa es un poco la historia de Eddie en su laberinto. Intentó ser una cosa en el inicio y terminó siendo una cosa totalmente diferente. Bueno, yo creo, en mi opinión, que a mí me pareció una película muy profunda, que me abrió muchos sentidos y sobre todo todas las, como decía antes, los aspectos de Eddie en los que uno se puede ver reflejado, calan hondo. Yo creo que, bueno, vos decís, la película no es complaciente con él. Yo creo que de todas maneras lo hace un personaje eh, de alguna manera tierno y querible en un punto, ¿no? Bueno, quería ver... Lo que quise decir, Esteban, es que la idea inicial era la historia de un rockero viejo. Sí. Y esa es un poco la idea que charlé al principio con Eddie. Por supuesto que después, cuando la película fue avanzando, seguimos charlando de esto, y de hecho, por sus testimonios y por la forma de ir armando las diferentes cosas que él lo fue viendo, fue decantando en otra cosa. ¿Puedo intervenir? Eso es lo que... Sí. Adelante, Claro, Gabriela. Sí, lo que hablamos bastante con Esteban fue esta cosa de que, sí, yo coincido, que la mirada no es complaciente, pero no deja de ser amorosa con la criatura que termina siendo Eddie, ¿no? Desde este lugar de la construcción del artista, que es al menos la sensación que me dio a mí, ¿no? La construcción, que no deja de ser un discurso, ¿no? Del artista que siente que la vida, la fama y el reconocimiento han sido injustos con él, pero que a su vez es presentada como construcción, en tanto lo desarma la otra narración que aparece, que es la de su expareja, que es la que lo humaniza y la que nos pinta otro Eddie, que sigue siendo el mismo. Y de ahí creo que, si bien no es complaciente con La vida me engañó, que él sostiene todo el tiempo, es muy amorosa desde el lugar en que es narrada, ¿no? O sea, no es juzgado, en ningún momento es juzgado.
Sí, yo creo que es un riesgo hacer una película de estas características. De la misma forma que yo vi Cheto Cheto, una película que me gustó, creo que también es un riesgo. Me parece que el documental tiene esa característica. En el caso de Eddie, digamos, lo mismo que iba recibiendo de él, me fue modificando la cabeza y siempre en una situación de cariño hacia el personaje, lo que no significaba ser complaciente. Creo que esa es un poco fue la idea, ¿no? Sí, yo creo que ha resultado en una película bastante más interesante que la vida de un rockero, ¿no? Yo quería saber si Fabio había visto la película. Fabio, ¿la viste? La vi ayer, sí, 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 ayer. Me gustó mucho. En ciertos puntos uno encuentra algo para identificarse, ¿no? Pero me parece muy buena la idea esta de no tener empatía con el personaje también, en cierto modo, digo, ¿no? Que no le haya gustado también es un riesgo, sí, y un buen logro que nadie se quiere ver como es en realidad, ¿no? Uno como artista a veces se inventa un personaje para no, por la sensibilidad de no mostrarse como es en otros aspectos. Y creo que bien lo plasmó en la película y bueno, entonces se sintió un poco como, me parece a mí, ¿no? Como indefenso, pero si es una persona que estaba deprimida, no, yo no lo veía como un rockero, digamos, ¿no? Un rockero así, me imagino más heavy, más eh, trasnochador y en los bares, más bien lo vi un tipo nostálgico y esas cuestiones, ¿no? Ella, bueno, la historia de su padre, ¿no? Esos conflictos padre-hijo y bueno, me pareció muy linda, me mantuvo como atrapado, digamos, ¿no? Como si fuese eh, tranquilamente una historia de una ficción, ¿no? Digamos, con esos condimentos de la intriga, de saber qué va a pasar cómo va a terminar la película, ¿no? Me gustó bastante, sí. Hizo recordar muchas películas así, por ahí francesas que vi cuando comencé con el tema del cine, de esos personajes así medio como oscuros, y me pareció muy linda película. Me gustó, me hubiese gustado verla en el cine también, ¿no? Yo creo que es una película eh, para sentarse en una butaca y apreciar en gigante como uno le gustan las películas. No es una película de video que uno es rápida para ver, sí es más para observar, digamos. A mí me pareció. Sí, creo Bueno, que sí. también dentro de de lo que vos estás diciendo de una película para observar, además, bueno, claro, la banda sonora que también tiene que ver con Eddie, los paisajes, me parece que es una película bastante interesante dentro de lo actual, en el sentido de que hoy día vivimos con imágenes, este, con discursos fragmentados imágenes fragmentadas, ¿no? A través de todos los dispositivos digitales y todo eso. Y pienso también como una analogía esta idea también de que Eddie también va juntando los fragmentos de su vida y, y de alguna manera Daniel hizo cohesionarlos con esta filmación, ¿no? De alguna manera es como que se vuelve a armar a partir de fragmentos un yo, ¿no? Del personaje. Sí, 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 sí. Podemos ver un pedacito, eh, a ver.
Llevo esperando casi 10 años, con paciencia y saliva. Pero he notado que ya no puedo salir a la calle, que me he vuelto insignificante, ridículo, es decir, más que antes. Se me escabulleron las grandes masas y ahora solo percibo pequeños cambios. Estoy notando costuras desprolijas, pespuntes, tramados y texturas falladas, virtud de escaso valor en la cultura mediática y hasta en las tertulias del bar El Cairo, allá en Rosario. Finalmente, por temor a desaparecer íntegramente, estoy siguiendo el consejo de un viejo amigo. Me he pintado, numerado e inventariado los miembros que aún responden a sus mandos naturales. Y por si las moscas, ya no duermo e incesantemente tomo lista a los retazos del olvido. Interesante la ironía de Eddie, ¿no? Cómo tramitar sus problemas, que en algún punto son los problemas de todo, ¿no? Nos quieren, no nos quieren, trabajamos bien, trabajamos mal, nos reconocen, no nos reconocen. Digamos, son problemas universales. Y creo que esa ironía en algún punto lo salva y lo rescata, Eddie. Sí, yo lo relaciono también mucho con lo que decía Fabio recién, ¿no? Él viene con un mandato desde su nombre, con un mandato de ser alguien. Elige ser un artista, con lo cual se juega el cuerpo y el ego de una manera muy particular, y tiene todo un imaginario. O sea, él toma lista a los que no responden a sus mandos naturales. Esa es, que él es un emperador en el exilio que ha tomado conciencia de su propia insignificancia. Y es durísimo. Y yo creo que desde ese lugar nos interpela a todos, porque, o sea, más allá de que no seamos Eddie, o que nos llamamos Pepe, Gabriela, o Daniel, o Esteban, también tenemos esa impronta de ese destino de gloria que nuestros padres soñaron para nosotros. Y llega un momento en el que, bueno, la gloria es esto que, o sea, ¿qué hacemos? ¿La redefinimos? ¿Nos enojamos? ¿O pensamos, o le hacemos un mate al viejo, a la vieja, y le decimos, sos un exagerado? O sea, yo creo que Eddie elige enojarse con el mundo. Porque también me encanta de este fragmento, que lo hablábamos recién, es que Eddie es hermoso, no se hace cargo de nada. Y eso es maravilloso. Digamos que yo entiendo, ahora que vos contás esto, cómo el mismo personaje, al compartir con vos su historia, te cambió el relato. Porque la riqueza así, tal cual como lo decís. Y en algún momento sentí que faltaba un contrapeso. Por eso puse a su exmujer, a Susi, a Susana, que es una mujer interesante, que se bancó un montón de años con Eddie en esa situación de melancolía. Hay que bancarse un tipo así, ¿no? Y entonces me pareció que ella, con su pequeño relato dentro de la película, sacaba esta línea que venía casi sin contradicción de lo que vos decís, un personaje estilo emperador que no se hace cargo de nada, todo el problema siempre está afuera. Y me parece que, digamos, en un momento, yo soy de editar mucho, tardo mucho tiempo en editar, 6, 7 meses, 8 meses, y edito yo. A veces alguien me ayuda, pero en general las decisiones finales siempre las tengo yo. Y pruebo muchas cosas. Y Susana entró casi al final de la edición. Me pareció que ahí faltaba algo que, otro punto de vista, digamos. Claro, Susana lo que hace, que es un personaje bellísimo, que la transforma en una película sobre el amor. Lo que hace es
eso, ¿no? Lo que él dice, se me ven las hilachas, y ella lo que hace es, lo borda de otra manera, o sea, nos borda a otra persona. Y yo creo que ahí, que es ella el vehículo de la empatía que podemos lograr con Eddie, de ver esa Con semejante dimensión de tipo. ternura. ¿Eh? Con semejante tipo, digo. ¿Cómo Claro, tener empatía con este hombre? que no le viene bien nada. Pero yo creo que por eso mismo es querible. Y además de esto, de encontrar alguna frase que defina una secuencia o toda la película, me gusta mucho buscar metáforas. Por eso, cuando tenía, lo que hago en general en los documentales es desgravar los textos y entonces buscar frases, buscar sentido a lo que me están diciendo. Y cuando Eddie comenzó a contar aquello de que había estado internado, yo empecé a buscar una idea que pudiera contar eso sin palabras. Y entonces apareció el salar, esa imagen grisácea, azulada, con un horizonte lejano. Fui una mañana temprano, habíamos alquilado un coche solo, mientras que había llevado al director de fotografía, que ahí en esa etapa era mi hijo, después le salió un trabajo y fui con otro, y con otro amigo. Ellos quedaron preparando la casa con alguna luz para filmar y yo me fui como a las 4 de la mañana al salar. Eso es 2 anclas o 3 anclas, la empresa, la fábrica de sal. Bien, sí. Así que había hecho la conexión con gente de ahí, si podía ir, y fui a la mañana temprano porque quería ver salir el sol. Y fue un día maravilloso, había una liñita, estaba el salar blanco, el cielo grisáceo y una liñita naranja hermosa. Tengo fotos. Me entusiasmé tanto, había un camino que se ve en la película que se pierde al final, me llevaron con una camioneta, me entusiasmé tanto que sin decirle nada al tipo que me llevaba con su camioneta, me metí adentro del salar, que estaba como 1 metro abajo, y me enterré hasta la rodilla adentro del agua y la sal. Yo llevaba unas media bota, digamos, no podía sacar el pie. Volví con el convencimiento que había que ir a filmar ahí esa escena que al final termina relatando su esposa Susana, donde dice: yo sé que Eddie estuvo muy mal y que tuvo que estar internado, y salimos a ese gran escenario y la cámara va paneando despacito hasta que encontramos a Eddie. Toda esa imagen en la película es gris, porque el día que fuimos a filmar empezó a llover. Así que aquella liñita naranja que para mí era el horizonte hacia donde iba Eddie, la salida de Eddie de esa situación no existía más. Claro. Todo el gris era blanco abajo, era gris y lluvioso arriba. Igual, por suerte, con la película quedó bien. Me gusta mucho el tema de las metáforas, por eso tampoco quise meter el laberinto, y de ahí un poco salió su nombre, el nombre de la película. Ese es el laberinto de la FINUR, que también está a unos 40 kilómetros de la ciudad de San Luis, y la FINUR era un personaje, una especie de primo lejano de Borges. Y entonces los Rodríguez A hicieron esa situación de laberinto, juntando a la FINUR con Borges, y hay un pequeño museo. Y también el día que filmamos ahí, era un día de mucho viento, nos costó mucho, habíamos alquilado un dron en ese momento, porque yo quería
el plano cenital de arriba con la totalidad del laberinto y es un espacio muy grande. Fue muy difícil porque se movía y, digamos, yo quería esa situación de laberinto, de ensimismamiento del personaje metido en esa imagen, no una cosa así. Yo quería esto nada más. Bueno, fue difícil, pero lo logramos y yo creo que metaforizar algunas ideas son puntos fuertes de la narración, de cualquier narración. Uno está acostumbrado permanentemente a que te lleven de la nariz, plano contra plano, la caminata, el auto. En los 40 todo el mundo fumaba, ahora todo el mundo toma. Una cosa, me parece que para poder meterse en esta situación de Eddie, de lo que él tenía en la cabeza y de lo que muchas veces también nosotros tenemos en la cabeza y por ahí nos hace despertar a las 4 de la mañana lleno de fantasmas, tenía que tener una imagen fuerte. Por suerte la conseguimos. Bien, bien. Sí, se puede evidentemente de esa manera expresar un mundo interior, es decir, es expresionismo de alguna forma, ¿no? Entonces, ahí donde vemos que lo documental toma otro vuelo expresivo. Y yo creo que eso también pasa, a pesar de un tema que podríamos pensar como más sórdido, ¿no? Que también pasa hasta cierto punto en Cheto Cheto. Porque Cheto Cheto yo vi, de pronto, yo la veía y digo, hay imágenes de mucha belleza. Yo me empecé a ver un documental sobre chicos correccional en la cárcel, digamos, ya uno es como que se prepara para ver algo que, digamos, doloroso en un punto, y de pronto veía que la música y toda la cosa, la imagen, daba belleza. Y no era una belleza, digamos, estetizante, digamos, era realmente encontrar algo de lo interior de los personajes en esa belleza. ¿No es así? Digo. A mí me gustó mucho Cheto Cheto, la verdad. Creo que es una película muy honesta, comprometida y con muchas cosas poéticas. Y es una película desde la producción muy difícil. Es muy difícil entrar en un penal a filmar, eso es muy difícil. Pero más difícil aún es que te dejen filmar adentro del penal, lo que vos querés. Todos estos sitios son sumamente sórdidos y hay todo un ambiente dificilísimo. Así que creo que la astucia, la inteligencia de esta película es haber entrado con esta situación de los cursos de cine y haber registrado con mucha frescura los rostros, los personajes y contar esas historias. Yo creo que eso es muy bueno de Cheto Cheto, la verdad que a mí me gustó mucho. Me hizo acordar, yo tenía un amigo que falleció durante mucho tiempo, 50 años tuvo, creo que todavía existe una biblioteca popular en el kilómetro 40 y pico de la Ruta 3, en un barrio muy carenciado, y él decía, si vos querés acercarte a chicos y chicas en situaciones de vulnerabilidad, necesitas una pelota. Y yo creo que se puede agregar una gran herramienta que es la cámara. Y me parece que Fabio y sus compañeros saben manejar bien esa herramienta. Me parece que la película en algún punto emociona y eso no es fácil. Yo creo que a mí me gustó, la verdad que Fabio, te felicito. Bueno, muchas gracias. Yo creo que sí, yo también me emocioné, claro que sí, tuve momentos así de emoción fuertes. Bueno, las dos películas tuvieron momentos de emoción, pero es como que en esta uno se predispone a ver un tema y pone a veces corazas incluso, ¿no? Porque
es un tema que tiene algo fuerte, ¿no? Y a mí me rompió todas las corazas. Yo me metí con los chicos y realmente veía como que la cámara, la música y todo intenta encontrar justamente lo humano. Y como yo digo, juntar todos esos fragmentos para lograr un show. Y está, en este caso, la cámara dentro de la película, es decir, está el cine dentro del cine. Entonces ahí ya se hila un poco con el tema. Bueno, te interrumpí, ibas a hablar vos, Fabio, perdona. No, al contrario, no, está muy bien. Yo a veces no soy de muchas palabras, pero sí, yo me pasó lo mismo cuando comencé a acercarme a los pibes, ¿no? Al taller y todo eso, porque cuando me ofrecieron hacer esa labor, digamos, yo un poco me negué, porque digo, no, porque me iba a hacer mal. No dije eso, pero me negué a hacerlo de entrada. Cuando me dijeron, vos sos ideal para esto, me gustaría que vayas, necesito a alguien como vos, que se acerque a los chicos, que les pases películas, que se entretengan, porque mucho tiempo de ocio y aburrimiento genera por ahí cierta violencia, entonces, y que lo pueda hacer itinerante, que viaje a distintos institutos de la provincia. Y dije, no, yo no, porque pensé que me iba a chocar con violencia, y la verdad que estaba acá, como, a veces me cansa un poco, pero enseguida después le encontré como la vuelta a decir, no, pero ¿por qué no? ¿Por qué no comprometerme? ¿Por qué no realmente no enfrentarme a esas situaciones? Y bueno, ahí acepté. Y bueno, lo mismo que por ahí transmití en la película, se me transmitió a mí desde ese comienzo, ¿no? Me encontré con chicos, digamos, con chicos que pueden ser hijos tranquilamente, que te ven como un adulto, te respetan, y también que tienen muchos sueños, y también vi las realidades y las situaciones de cada uno, y por lo que estaban pasando, y dije, bueno, me comprometí ya de otra manera a dar los talleres, inclusive por ahí en momentos que iba a algunos lugares, los mismos guardias, no sé si lo hacían de una manera eh, provocadora, sobre todo al comienzo. Después yo le empecé a encontrar también la vuelta a la situación de los maestros, sería en este caso, no son guardias, se llaman maestros, ¿no? Y, y ya después empecé como yo a joderlos un poco, y se fue como equilibrando un poco ese tema también, y ya la confianza, ya me tenía confianza, ya decía, bueno, no voy a entrar con la cámara sin ningún problema y con lo que quería. Pero en un comienzo por ahí o me encerraban en un lugar, y por ahí uno decía, deja que tenga la experiencia y que le pase, bueno, no sé, como jodido, me iba a pasar algo malo o algo estilo, ¿no? Entonces me ponían un candado y se iban. Si bien los pibes, uno tiene miedo o esas cosas, ellos enseguida se lo perciben y bueno, y se divierten, digamos, ¿no? con uno. En mi caso no, pues no les tenía miedo para nada, si no, no me hubiera encerrado tampoco, ni aceptado que me encierren, y que vengan a las 2 horas a abrirme el candado y esas cosas, pero nunca pasó nada. No, yo no tuve ninguna mala experiencia, digamos, y las veces que tuve que levantar la bola, levanté, las veces que le dije, bueno, basta, déjate de joder, no me gusta. Siempre corté con el tema de lo que es el abuso. No me gusta el abuso en absoluto, y se los planteé de entrada, le digo, acá no hay ningún jefe, ni yo vengo a dar ninguna orden, ni nada. Simplemente tengo que coordinar algo que sea un poquito más de este tema, pero también voy a aprender muchas cosas que no sé, que ustedes me van a enseñar, ¿no? Esas cuestiones. Y a partir de ahí, bueno, empecé a hacer los talleres de cine en Virrey del Pino, y después me fui trasladando a otros lugares. Y hasta Bueno, ahí Argentina. está ese tema del cine
el intercambiar, que lo que vos decís, que es el realimentarse, ¿no? Y también esta cuestión de los espejos, que es el cine. Podemos ver un pedacito, pues presentamos y después quizá Gabriela tiene algo para decir. Hacer el cortometraje Sueños Rotos me dio seguridad. Hasta el director del instituto me trataba distinto. Me sentía respetado y me escuchaban diferente. ¿Vos? Cheto, nada, yo estoy bien acá. Yo había, no sé, a laburar un poco. ¿Sí? ¿Qué onda? Nada, tranqui acá. Imagínate que estaba por terminar de escribir una poesía que estoy haciendo. Cheto. ¿Y de qué se trata la poesía? Y bueno, esta es la primera poesía que hice la primera vez que estuve preso, cuando empecé a agarrar un libro. Claro. De Mario Benedetti. Y bueno, empecé a leer todo hasta que más o menos ya tuve un entendimiento de lo que era la poesía, y lo primero que se me cruzó fue hacer una poesía. Y escribí una que se llama Celda de los Sueños Rotos. Claro. Y bueno, y así de a poquito, ahora estoy ya por la quinta, séptima poesía estoy. Cheto. Y nada, ¿qué se te dio por escribir todo esto? Y estar encerrado, creo, más que nada. Claro, ¿te gustó leer, hacer un par de cosas así? Sí, me gusta leer. Me gusta leer Mario Benedetti, Juan Gelman, casi todo lo que sea poesía, porque creo que escribiendo uno mismo puede desahogar todo lo que siente, y escribiéndolo en párrafos como en versos, así en poesía, cada uno lo puede hacer. Claro. Bueno, nos empezamos a contar cosas. A mí Cheto me gustó muchísimo, y me gustó desde... recién hablaban de la sordidez. Me gustó que justamente hay una... Porque parece que hablando de espacios carcelarios, el retrato de la sordidez es lo esperado. Y no quiere decir que es una construcción o es un prejuicio que no exista, sino... Yo valoro el trabajo y la valentía y la calidad de la mirada que elige narrar, dejando justamente de lado la sordidez, que sabemos que está. O sea, no elegir contar más de lo mismo, sino poner en juego esta dimensión de lo posible, sin que deje de ser también una excusa que nos permita hablar, el documental, Cheto, hablar de la inequidad, de la vulnerabilidad, de estas cuestiones que aparecen como estructurales, ¿no? Desde este chico que dice, acá está mi papá y mi tío, ¿no? Que aparece como ese pasaje inevitable, que en realidad no es tan así desde el momento en que también amorosamente se elige contar lo que le sucede a estos dos personajes que terminan saliendo de ese círculo, que sabemos que no es lo más fácil. Inclusive yo le contaba a Esteban que hay un personaje que es Javier, que me resultó muy interesante, y aparte muy hermoso, y que es una matriz que he visto en otros documentales de este tipo, que trabajan sobre poblaciones carcelarias con actividades culturales, que es esa cuestión de esta matriz que se genera en algunos pibes y en algunos adultos jóvenes, que tiene que ver con que la cárcel termina siendo el espacio de pertenencia y de contención, porque no hay herramientas para enfrentar el afuera. Y el afuera se vuelve realmente muy crudo y muy voraz, y el espacio viene siendo el otro. Entonces también termina siendo como la excusa para que, bueno, discutamos, o problematicemos, o pensemos en que estos pibes no son solamente estos pibes, no es solamente estos pibes uno que choreó, o lo que fuere, sino que es también cómo impacta este sistema que nos contiene, ¿no? ¿Qué pasa con todos nosotros cuando los miramos? ¿Qué pasa con todos nosotros cuando estos pibes cumplen su condena? ¿Qué pasa con el sistema que los traslada y los desarraiga? ¿Por qué son tan pocos proporcionalmente y estadísticamente aquellos que pueden reinventarse, ¿no? Y seguir con sus vidas? Porque son muy jovencitos. O sea, 20 años son muy pocos años como para determinar eso. Y así todo, yo rescato fuertemente esas elecciones y esas miradas, ¿no? Y me gusta
pensar al cine como un agente de la historia, ¿no? Y que este documento sea un documento que se discute y se problematice y sean documentos como para pensar, lo que puede llegar a venir. O sea, que no queden en la... yo soy docente en una tecnicatura de comunicación, y digamos que uso muchísimo estas herramientas, siempre termino hablando como hago crítica de cine, me encuentro con productos que digo, y si lo pasamos en la escuela, te copás, qué sé yo, y generar esa problematización con pares, ¿no? Por eso me gustaría, Fabio, si en algún momento se les planteó la idea de llevar Cheto Cheto a otros escenarios. Sí, bueno, a nosotros nos mató un poco el tema de la pandemia, que nos cortó muchas situaciones, muchas invitaciones. Había como varias universidades, inclusive la de La Plata, estoy así insistiendo, mirá que nosotros nada más queremos pasar, queremos invitarte. Y a mí mi idea era que vayan los chicos también, ¿no? Que los chicos ya, Omar o los que quedaron, que están accesibles para poder viajar y hacer todo, porque a ellos los ayuda muchísimo también, ¿no? Yo cuando fuimos a filmar a Formosa, Omar era la primera vez que salía de Campana. Claro. Y de Campana fue a las cárceles y ahí recorrió el país, pero dentro de las instituciones. Después volvió a Campana y como que no sabía viajar. Yo había ofrecido un aéreo para ir y me dice, no, no, ya demasiado. Que viaje ya en micro ya es toda una aventura. Me dice. Y como lo trataron, lo esperó un auto para llevarlo hasta el hotel, todo, y no sé, como que le cambió la mirada, le generó como una especie de amor propio, de valorarse, de saber que hay un otro, y muchas cuestiones que lo ayudaron en ese proceso de una jornada de filmación, digamos, ¿no? Que es algo por ahí, parecería tan común, pero realmente me dio a entender que es transformadora, ¿no? Transformadora de uno mismo. Me escuchan, hablo, me respetan, entonces voy a respetar, ¿no? Empezar como un ida y vuelta de muchas cuestiones que los pibes después se comportan súper respetuosos, ellos se llevan por demás, ¿no? Son bastante Fabio, cerrados y sí. lo que estás contando sería todo, incluso lo del viaje, sería ya otra película fuera Sí, de sí, sí. película. Sí, sí, Una totalmente, ¿no? Es muy experiencia amplio todo el trabajo. Sí. de los chicos trabajando en una película, en definitiva, ¿no? O sea, ¿cuántas capas de visiones lograste, ¿no? O sea, fíjate, o sea, esto no es bidimensional. ¿No? No, 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 sí. Es decir, está la película dentro de la película, está, porque verlos a ellos filmarse y la forma en que ellos se ponen frente a la cámara y empiezan a hablar de qué van a hablar, y hablan de las cosas que les pasan y de lo que están haciendo, y es lo más lógico, ¿no? Entonces ya esa interpretación va construyendo otra, eso es lo que va afectando la realidad, ¿no? Mm. Eh, Sí, sí, sí. Tu película dialoga con otra de Daniel, que es de 16 a 18, que Sí, sí. No la llegué a ver, pero vi el tráiler y quería verla y bueno, después no encontré y dije, bueno, pero me hubiese gustado verla porque digo, bueno, qué bueno, es bastante relacionado al tema, vi el tráiler para los chicos, cómo hablan, todo. Después te paso el link, no hay problema para que Ah, lo bueno, puedas ver. gracias. A mí Sí, 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 también, sí. por favor. Sí, me interesó Sí, cómo no. mucho y Sí, que a través de Esteban se las paso. Es interesante esto que ustedes están diciendo sobre Cheto Cheto, porque creo que es verdad que no está la sordidez. Creo que es muy difícil filmar eso en los penales, no te dejan. Pero sí está el relato de los chicos y de los muchachos. Me parece que ahí también hay este tema que dice Fabio de un personaje que rescata que lo escuchen. Bueno, si no te escuchan, es una forma de sordidez. Claro. Que
que en esa especie de juicio con esta abogada, con esta jueza muy emperifollada, se vistió para la ocasión. También es interesante ese planito que hay en la pierna de este muchacho que dice bla, bla, bla. Es interesante, no sé si eso fue pensado o si de repente apareció ese cartelito en la rodilla. Y otra cosa que me llamó la atención también es, esto Fabio lo usó como canje, porque en los títulos finales la jueza está en blanquito. Digo, para que me permita filmar te pongo en blanco. Es interesante. Sí, fue muy difícil el tema de juzgado, todo eso, y fui muy insistente porque me parecía interesante ver lo que los chicos por ahí pasan, ¿no? Siguen sin ser escuchados, digamos, ¿no? Es eso, es la sordidez, ¿no? Como dicen. Y que hablan. Sí, el bla, bla, bla salió casi, digamos, no fue armado, digamos, ¿no? Sino que el chico vino ya con ese pantalón. Fue una casualidad y que, bueno, se rescató en ese momento, pero Bueno, el buen ojo en registrarlo. sí, sí. Sí, lo que se nota también es a nivel de todas las instituciones, ¿no? Porque yo tengo muy presente la escena esta de la audiencia en la que está hablando el fiscal que pinta ¿es Nicolás? Sí, Dice, no tengo DNI. no tiene, y aún todavía no tiene DNI todavía No tengo tampoco. DNI. Y que en la escena, ¿no? Su abogado está mirando el celular. Sí. El fiscal está dibujando a un pibe que está completamente divorciado del pibe que vemos y escuchamos a lo largo de toda la película. Y en ningún momento le preguntan nada a él. O sea, yo creo que juega fuertemente el tema de quién tiene la palabra, quién es la autoridad, ¿no? Que lo que dice la autoridad es lo que es. Y en ningún momento les preguntan a los pibes. Nada. O sea, son lo que no importa. O sea, los construye otro y las consecuencias de esa construcción se las fuman ellos. De hecho, la jueza comienza batiendo la justa, digamos, le falta hacer con el dedo así. Bien. Sí. Sí, es interesante ver cómo se van repitiendo matrices y esquemas a lo largo del tiempo, porque si nosotros agarramos documentales carcelarios del cine nacional, vamos a ver que se siguen repitiendo matrices y cuestiones, y los pibes siguen sin ser escuchados, qué sé yo, pienso, no sé, hasta podríamos decir que dialoga con la crónica de un niño solo, Cheto. Sí, o el Lustrabota también, ¿no? Yo vi el Lustrabota. Con lustrabotas, sí. Aparte se llaman maestros, inclusive los celadores, ¿no? Sí. Llevan el mismo nombre ahora. O sea que es muy... ¿Y cómo te impactó a vos? Porque vos primero dijiste que no querías hacer esto. Bueno, porque cada historia de cada pibe es bastante interesante y muchas veces los chicos por ahí te empiezan a contar su vida, ¿no? Es como que necesitan contar lo que les pasa y bueno, el tema de Santiago me impactó muchísimo cuando quedó en libertad y se suicidó, ¿no? Yo creo que a partir de ahí dije, bueno, no voy a dejar pasar de largo esto y ya la idea de hacer la película venía, inclusive yo tuve charlas con él cuando quedó en libertad, pero muy cortitas porque él no quería comprometerme, porque dice que volvió a lo mismo. Y después, en un momento que volvió a la casa, encontró lo mismo que encontraba antes y se terminó quitando la vida, ¿no?
era un pibe súper talentoso, las poesías de él eran para mí eran muy profundas, inclusive cuando se encontró con Osvaldo Bayer destacaba la memoria que tenía él para recordar todas las poesías que se le decía sin leer nada, se las acordaba y le decía una tras otra, decía, me asombra la memoria que tenés, decía Osvaldo, ¿no? También lo de Osvaldo Bayer fue muy lindo, no fue muy bien registrado porque en ese entonces no estaba el tema de la película, no, como muchísima gente que fue, que no quedó registrada. La de Valle quedó registrado, pero fue la cámara que filmamos con los chicos, una DV-Cam. Y bueno, y a partir de ahí presenté el proyecto, como todo Daniel también, en el Inca, y esperamos, y salió, y cuando salió, bueno, comenzamos las filmaciones más que nada en los penales de adultos, ya teníamos como el archivo de los chicos, que después continuamos con ellos mismos en todos lados. Y bueno, todo lo que fue engorroso fue lo que es el tema federal, ¿no? Las cárceles federales que son muy rigurosas, complicadas para entrar, y además súper controladora, digamos, ¿no? Porque nos preguntaban qué vamos a decir, qué vamos a hacer. Inclusive cuando lo entrevistamos no me acuerdo el nombre, me acuerdo más el apellido que el nombre, pero no lo quiero decir por apellido, Gonzalo, bueno, había una persona de prensa con nosotros, digamos, ¿no? Y eso yo pensé que, bueno, iba a intimidar un poco la respuesta de él, pero los chicos son bastante sinceros siempre para hablar, como habló del padre, la madre, que pasaron por esos lugares. Entonces, también dijo cómo era el lugar, que cómo se tenía que defender uno, que él, siendo que era de familias, de estar ahí, también sabía defenderse, pero también podía pasarla mal. Y después, bueno, interrumpió en un momento el de prensa, me dice, no es tan así lo que dice. Bueno, de todo, ¿no? Inclusive yo le llevé cosas para dársela y aproveché el momento que dársela ahí adelante de todo, porque no me permitían tampoco eso. Yo le dije si quería revisar las cosas, y ahí, bueno, ahí como que dijo, no, deja de estar bien, dáselas. Qué pavada, yerbas y esas cuestiones, ¿no? Pero bueno, fue muy difícil, tuvo casi un año para entrevistarlo, lo de Gonzalo. Y Gonzalo me parecía muy interesante, porque bueno, también era un chico que se emocionaba mucho con el taller de cine, cuando hacíamos las relajaciones, cuando jugamos un poco con los sentidos, como haciendo teatro, esas cuestiones. Era como que no, estaba muy como agradecido, inclusive contó que él cuando fuimos a filmarlo en el Federal, habló con el papá y con el tío, y decía, pero bueno, que vengan a filmar con nosotros, que en el taller de cine, que el papá quería que vayamos también a hacer el taller de cine ahí en el lugar, ¿no? Obviamente era muy difícil, imposible, ya con que entramos bastante que nos dejaron, aparte nos decían, bueno, vos decís qué cosas vas a filmar, porque no podés filmar cualquier cosa, no podés apuntar la cámara para acá ni para allá, o sea, casi no nos dejaban entrar a filmar la fachada. Pero bueno, yo creo que se logró y me gustó porque quería que Gonzalo diga lo que pasó, porque él estaba con una libertad condicional y terminó en un lugar peor de lo que en donde estaba, ¿no? Claro, esos son los vericuetos del sistema que pone en evidencia también mucho la película, estas cuestiones de la iniquidad del sistema que ellos son, que los despersonaliza, son cosas que se trasladan. Y también lo dice en la película, que si él hubiera tenido una oportunidad de que lo escuchara afuera, o que le diera un consejo, o
o algo, no estaría de vuelta en ese lugar, ¿no? O sea, ¿qué pasa con en los que fallan, qué condena tienen? No si ellos tienen una condena también, digamos, ¿no? ¿Para qué los sacan de su familia? ¿Para qué hacen todo lo que hacen? Y encima todavía quieren meter gente más chica dentro de los encierros, y si es un fracaso todo, ¿no? Y aparte, para mí la culpa siempre son la de los adultos, y no hay adultos que paguen nada, digamos. Siempre la responsabilidad del menor, ¿no? Pero bueno, todo eso me llevó a que, si bien ya Javier y Gonzalo, ya era parte de la película, ya estaba en marcha, porque bueno, el impulso más grande fue lo que pasó con Santiago, por más que ya también estaba pensando hacer una película, porque empezamos a filmarlo a él afuera, cómo continuaba su vida, todo. Surgió lo del Inca y surgió todo el apoyo, y ahí nos armamos un equipo para trabajar en mostrar un poco todo lo que pasó con Nicolás, que fue a un psiquiátrico, una cárcel psiquiátrica, que realmente no se pudo, no nos dejaban entrar con cámaras, ni con celulares, ni con nada. Si bien yo pude ingresar una vez con un celular y sacar bastantes fotos del lugar, pero el audio era bastante aterrador, de los gritos, de las personas que no estaban por ahí, les faltaba más medicación o lo que sea, porque estaban todos muy medicados. Y los casos que había y la energía que había en ese lugar era, que yo creo que... Sí, eso es siniestro, lo que contás es sí, siniestro. Sí, es siniestro, y la verdad que había que, por ahí, como hizo bien Daniel, por ahí meter más metáforas, pero realmente no se me ocurrían tantas No, para pero contar. sabes lo que ahí hay algo en común con los documentales de Daniel, los anteriores incluso, que es el hecho de cómo usaste la banda sonora y cómo trabaja ahí esa música original que hiciste. Y me parece que Daniel también ha trabajado muchas veces con la música que no es la que se esperaría a, digamos, lo que ya está estatuido, que tiene que ver con ese contexto, una determinada música, ¿no? Sino que con la música lo sacás de contexto de alguna forma, eh, y no para sacarte, no para evadirte, sino para darte otro ángulo, ¿no? Sí, sí. Sí, y un poco también escribí un poco la música más corriente, porque podía haberlo usado de alguna otra manera, que lo usamos con el himno por ahí, pero con una ironía al final. Era, porque justamente una vez pasamos una película sobre chicos marginales, y Omar me dice, pero ¿por qué siempre nos ponen cumbia? Cada vez que nos muestran nuestros barrios, todo. Dice, a mí no me gusta la cumbia, me dice. Y yo digo, bueno, me llamó la atención, y también esas cosas van construyendo también el relato, ¿no? Es decir, bueno, no caer en los clichés o en los lugares comunes, Sí. Y escuchar, porque y la escucha realmente no atenta. es así. ¿Eh? Claro. Y la escucha atenta del otro. Porque si Sí, vos vas con preformateado de que cárcel de menores, que el pibe chorro es sinónimo de la cumbia, y si vas con ese preformateo y vas completamente, o sea, yo lo que rescato por ahí de ambas dos, de ambos documentales que me han gustado mucho, de hecho a mí el documental es un género que me encanta, y creo que, sobre todo en la producción argentina, es el género que más ha evolucionado, experimentado y ampliado sus horizontes en los últimos 10 años, pero muchísimo. Y es algo que celebro y disfruto. Pero también me quedo con esta cosa de que hacer cine eh, no es solamente contar la historia o pensar en el espectador
o armar un relato que impacte a las almas sensibles en festivales, es ponerle el cuerpo también, real y metafóricamente, ¿no? Como pasa en estas películas, que son exigentes con el espectador y que nos invitan a pensar, ¿no? Sin subrayados, sin decirnos, bueno, mirá para acá, porque por acá, ni como decían recién, si tampoco sin música incidental, sin el tiburón que se viene y lo escuchás, sino esta cuestión. Y yo lo rescato, lo valoro y les agradezco muchísimo, porque creo que ese es el régimen, los regímenes narrativos que tenemos que empezar a hacer circular por todos lados, por y por todos lados, que muchos más y muchas más lo vean, se atraviesen y piensen, ¿no? Y piensen, y empiecen a pensar y a problematizar y a discutir y a seguir poniéndolo el cuerpo. Sí, lo que yo rescato también de los dos en ese punto es justamente esto de no caer en las trampas de los clichés, ni al mismo tiempo las de la semiótica en un punto, ¿no? Que también a veces nos van más por el lado de la fragmentación, y justamente acá es donde se unen esos fragmentos. Me parece como que hay más una pulsión humana ahí que es la que le da el alma a lo que están proponiendo, digamos. Bien, sí, yo digamos de mi lado agradezco la invitación y que proyecten mis películas. La verdad es que uno de los grandes embudos que tiene el cine nacional es la posibilidad de proyectar tus cosas. Hay películas que van teniendo su propio derrotero y que supongo que como en el caso de Fabio van por diferentes caminos. Yo me acuerdo, no sé, de 16 a 18 también pasó por una docena de universidades y por barrios y por escuelas. Cajiantella también es una película que trata el tema indígena y también pasó por un montón de lados. Y es emocionante ver que las películas siguen teniendo su recorrido. Pero también es verdad que necesitamos poder proyectar en sala de cine, como decía Fabio. Yo cuando filmo pensando en una pantalla grande, no en una pantalla chica. Más allá de que ahora, digamos, los gustos van cambiando, pero creo que también ahí hay como un respeto al espectador de tratar de ofrecerle una imagen que en algún punto no lo lleve de la nariz, sino que lo haga pensar. Y creo que la metáfora sirve para ese tipo de cosas. Y por otro lado, creo que más allá de que ahora la gran cantidad de gente esté mirando películas a través de la pantalla o de los teléfonos, me parece que el cine, el momento de ir al cine, el momento de compartir eso en la sala oscura, tantas veces dicho esto, y salir y conversar con tus amigos de la película que hiciste, me parece que eso es irreemplazable y que tiene que seguir existiendo y que eso depende del Estado, del Instituto Nacional de Cine. Me parece que, de vuelta, vuelvo a agradecer que proyectan nuestras películas, ojalá la gente lo pueda ver y creo que hay que buscar muchos de estos circuitos, entre comillas, alternativos para que las películas puedan ser vistas. Bien. Sin dejar la discusión de que se cumpla la cuota de pantalla. Sin dejar la discusión y que aparte que entren las nuevas plataformas en la posibilidad de distribuir el cine argentino. Yo creo que todas las plataformas nuevas tienen que entrar en esta situación, aportar para el fondo de fomento. Y por otro lado, creo que también hay que ser muy horizontal en el Instituto de Cine y tiene que haber todo tipo de películas. Películas grandes, películas medias, películas chicas. Lo que vos decís de una cierta explosión de los últimos 15 años del documental es real, yo pienso igual que vos. Y creo también de que de la cantidad sale la calidad. Y creo que así como hay películas documentales que disponen de muchísimo dinero, creo que también se pueden hacer películas como la que hace Fabio, como la que hago yo, con no tanto dinero,
y no por eso son películas inferiores a las que tienen mucho dinero. Exacto, exacto. Eso es un mito que habría que empezar a descoser, ¿no? O sea, No está es bien, hacer solamente un cine no es mito. barato. Sí, Hacer cine no es un, barato. no es solamente un mito, Gabriel, hay una cuestión de intereses atrás de esto. Sí, El obviamente. rendimiento es finito, no es que fluye constantemente, mucho menos en este momento, y entonces hay una situación de intereses de quién hace y quién no hace, qué es una película profesional y qué no. A mí me gusta definirme como una persona de un oficio, no de una profesión, y a veces discuto con productores amigos, porque soy productor de mis películas, y las 5 películas que hice con Pino fue como director de producción. En síntesis, creo que hay que tener la cabeza abierta, que hay que tener todo tipo de cine, que hay algunas películas como las de Fabio que no las hace cualquiera. No es solamente una cuestión tecnológica, no es solamente una cuestión de alguien que estudió para narrar con imágenes, sino que atrás de eso hay una persona comprometida, y creo que eso es muy valorable, aunque no esté en el listado de gastos de una película. Y la ley de cine lo que hace es proteger la imagen, la industria cinematográfica argentina, con lo cual todos tienen que estar adentro de eso. Sí, Muy bien, absolutamente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, sí. Daniel, la palabra justa, y yo estaba pensando en la imagen justa, y ahora escucho realmente la palabra justa. Y bueno, Fabio, ¿tenés así también unas conclusiones para ir redondeando? Me mataste. Yo creo que Daniel me representó bastante bien. Sí, No, lo que coincido con Daniel en todo, realmente es así, como dice él. Por eso, medio para repetir lo mismo, no. O sea, por suerte está Daniel, que es muy lúcido para todo y me parece bárbaro. Pero, bueno, yo agradezco también el espacio que nos está dando Esteban, que tenga también la posibilidad de compartir con otros realizadores, súper bueno, súper enriquecedor, y que realmente es como ir a un taller o una clase de cine y nutrirse de la experiencia de otra persona es buenísimo. Y por eso, bueno, ese es mi agradecimiento, ¿no? sí, sí, siempre, digamos, bueno, Daniel decía, el cine es lo que hablamos entre película y película, ¿no? También acá estamos hablando un poquito, y creo que expande siempre, porque yo he trabajado mucho haciendo cines debates, es impresionante cuando termina una película y de pronto nadie quiere decir nada y de pronto alguien dice una frase y al otro le resuena y ya después se largan todos a hablar y se dan cuenta de que entre todos van completando una película bastante más grande que la que vio cada uno, ¿no? Y bueno, Gaby. Sí, no, yo lo que pensaba era en eso, ¿no? Que esto, que a mí me deja súper contenta, es lo que estábamos hablando con otros amigos que extrañamos, porque digamos que está bien, ahora hay una sobreabundancia de plataformas, uno puede mirar, y otro día si quieren discutimos de regímenes de consumo, de audiovisual, pero a mí lo que me falta es el después de la película, salir del cine, mirarnos, ir a buscar un lugar donde sentarnos y empezar a hablar. Claro. O sea, digamos que el ritual social a mí me falta eso, y lo extraño muchísimo, porque yo creo que es lo que decís vos, es lo que nos completa, porque hay tantas películas como espectadores, y quedarte solo con la tuya me da esta cierta, mira, parezco Eddie, me da como nostalgia, me pone triste, pero eso es necesario, esta cosa de que circulen las ideas y circule la palabra y vos te vas craneando cosas. Así que ojalá que pronto lleguemos a poder retomar algunos rituales del estar juntos y que podamos hacer esto, pero, qué sé yo, tomando un vino y mirándonos a la cara.
Por ahora, entonces, tenemos para ver Cheto Cheto y Eddie en su laberinto. Va a ser hasta el lunes, a menos que, no sé, la gente por ahí pida, no, por favor, déjame un día más. A lo mejor la dejamos un día más, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? Sí, sí, yo ningún problema. Bueno, espero que lo muchas hayan gracias. disfrutado como nosotros. Adiós.